Hola, buenas tardes a todos. Para los que no asististeis el lunes, deciros que mi nombre es Ginesa Hernández y pertenezco al grupo EDIMA Corporate L&D. Quiero daros la bienvenida a la cuarta y a la última de las sesiones que hemos realizado online durante toda esta semana y que hemos dedicado a la responsabilidad social corporativa. El tema de hoy es el compliance penal y para ello tenemos aquí a nuestro experto David Bayona. Hola, David. Buenas tardes, Ginesa. ¿Qué tal? Encantado Hola. de estar aquí Hola. con vosotros. Hola, David. Nosotros también. Para los nuevos asistentes, deciros que David Bayona tiene un doble grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Además, tiene también un certificado en Forética en Implantación y Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial, además de un posgrado en Economía del Bien Común. Cuenta con más de 10 años de experiencia en formación y consultoría en materia de sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial. Antes de darle paso, quiero recordaros que tenemos un chat activo por si queréis ir haciendo preguntas que contestaremos al final de la ponencia. Sin más dilación, David, yo creo que ya puedes empezar. Todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias, Ginesa. Pues voy a compartiros la presentación y empezamos con un tema que es algo complejo, pero que vamos a intentar de tratar de una manera práctica, dando también una serie de pautas y de consejos para trabajarlo desde las organizaciones. Vamos a hablar hoy de los sistemas de compliance penal y cómo integrarlos, cómo definirlos, qué son y quién se encarga un poco de todos estos temas en la empresa. Hemos preparado un índice que va desde el concepto general de compliance. Vamos a hablar de los componentes, qué componentes deben integrar ese sistema de compliance, quién controla este sistema, que es la figura del oficial de cumplimiento, el Chief Compliance Officer. Vamos a hablar de en qué fuentes podemos basarnos para armar, para poner en marcha estos sistemas. Y finalmente también vamos a hablar de la importancia de la formación en cuestiones de cumplimiento normativo, porque como veremos, pues, a través de estas cuestiones vamos a conseguir una exención de responsabilidad penal. Empezamos un poco definiendo qué es exactamente el compliance penal y a qué nos obliga, o sea, qué tengo yo que hacer desde mi empresa. En primer lugar, debemos tener claro el concepto y en este sentido el compliance no es otra cosa que una serie de mecanismos internos en la empresa que van a ayudarnos a prevenir cualquier tipo de riesgos que se puedan dar, a prevenir también que estos riesgos se materialicen en delitos y vamos a también gestionar y controlar todos estos riesgos dentro de la organización. Esto obviamente va a requerir que identifiquemos y que clasifiquemos los riesgos a los que nos enfrentamos y que a través de una serie de procedimientos, de protocolos, podamos armar caminos que de alguna manera nos ayuden a prevenir y a evitar estos riesgos o a poner resolución cuando estos se materialicen. ¿Vale? O sea que como primera idea, por compliance realmente lo que estamos entendiendo es por un sistema que nos ayuda a establecer mecanismos, a identificar riesgos y a plantear soluciones y procesos que sean un cauce para evitar y solucionar todos estos riesgos. Este sistema de compliance, todo esto nace de una reforma del Código Penal a través de la Ley 1/2015, en la que se introduce la responsabilidad penal de la personalidad jurídica y de sus administradoras o administradores. A partir de ahí debemos o se nos supone una diligencia debida en todas las cuestiones relativas a los delitos en que pueden incurrir las personas jurídicas y sus personas administradoras y debemos llevar esa diligencia de una buena manera a través de un sistema de compliance penal para poder curarnos en salud y evitar o demostrar que hemos puesto todos los medios por parte de la empresa para que ese riesgo no se materializara. ¿A qué obligaciones nos estamos refiriendo o a qué tipo de actividades nos estamos refiriendo? Pues bien, tanto aquellas que vienen definidas por la ley que son de obligado cumplimiento, es decir, todas las que vienen definidas en la Ley de Sociedades de Capital y en el Código Penal, pero también aquellas responsabilidades que hayamos adquirido desde la empresa de manera voluntaria. Es decir, si tenemos un plan de igualdad, si tenemos un código ético, un código de conducta, un sistema de integridad, todo lo que hayamos determinado que no sea obligatorio, pero que hemos aprobado por parte de la empresa, también debe controlarse su cumplimiento.
¿vale? Veis que hay una extensión ya no solo a lo obligado por ley, sino a todo aquello que asumamos como voluntario desde la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, esta reforma, como os comentaba, introduce esa responsabilidad penal. Con lo cual, vamos a la pregunta importante. ¿Es obligatorio desde las empresas que contemos con estos sistemas de gestión del compliance, de estos sistemas de cumplimiento? No como tal, lo que la ley establece es una disposición como que se presume que las empresas deben llevar a cabo estos sistemas para evitar incurrir en esta responsabilidad penal. Entonces, realmente no es obligatorio, pero, aquí os pongo, pero sí. ¿Por qué? Porque de esta manera demostraremos ante un tribunal o ante la autoridad competente que hemos puesto todas las medidas preventivas para evitar que ese riesgo se materializara y por tanto incurriéramos en un delito de los definidos en el Código Penal para las personas jurídicas. Por tanto, en la práctica, pues bueno, si llevamos a cabo estos sistemas estaremos resguardándonos de esas posibles consecuencias negativas. Además, debemos tener una cosa en consideración. Actualmente, hoy en día, cometer algunos de los delitos a los que se enfrentan las personas jurídicas es más fácil que nunca. El entorno digital en el que nos movemos ha favorecido que realmente estemos a un clic de poder cometer uno de los delitos recogidos. Estáis viendo ahora en pantalla algunos de estos delitos, pues que van desde derechos de imagen, cohecho, salud pública, vemos cuestiones también de derechos de propiedad intelectual, medio ambiente, tráfico de influencias, hablamos de protección de datos, derechos de intimidad, o sea que son muy amplios y algunos están estrechamente relacionados con el medio digital. Imaginad que hacemos unas fotos durante un evento de presentación en nuestra empresa de un nuevo producto, imaginemos, y compartimos una serie de fotografías con personas participantes en nuestras redes sociales. Pues bien, aquí podríamos incurrir en derechos relativos, por ejemplo, a la imagen, con lo cual aquí podríamos incurrir en delitos con un solo clic, como estáis viendo. Entonces, es una cuestión, o el incluir, por ejemplo, en algún manual, pues, imágenes que tienen copyright, pues ahí estaríamos infringiendo también en otro delito. Con lo cual, dada la facilidad de todo esto, pues vamos a poner medidas, vamos a poner barreras, vamos a poner resguardos que nos puedan en un momento servir de salvavidas y poder demostrar que por nuestra parte, por parte de la empresa, hemos hecho todo lo posible para evitar que ese riesgo se materializara. ¿De acuerdo? Esta es un poco la razón de ser de este sistema. Entonces, ¿para qué? Pues obviamente, como hemos comentado, pues para poder acceder a esa exención de responsabilidad penal de la persona jurídica siempre que se cumplan una serie de requisitos. O sea, el yo tener un papel que ponga sistema de compliance, realmente tengo además pues, que garantizar una serie de cosas. ¿Qué cosas? Pues por un lado que contemos con ese modelo de organización y de gestión, tenemos que poder demostrar que contamos con ese sistema armado y puesto en marcha, que ese sistema tiene además un control, una supervisión, tiene además un cumplimiento efectivo, pues poder demostrar que cada cierto tiempo se revisan algunos de los protocolos o de los procedimientos dentro de este sistema, que hay una persona que se encarga de esto y demás. Además, que los autores o las autoras de los delitos en los que haya incurrido la persona jurídica hayan eludido los modelos de prevención. Es decir, si nuestra empresa cuenta con un protocolo de acoso, con unos principios inspiradores, con unos principios generales o con un código de conducta que determina qué conductas son aceptables y cuáles no en la organización, pues aquí lo que demostraremos es que esta persona ha actuado en contra de este modelo de conducta, de este código de conducta, código ético o protocolo de acoso. ¿Vale? Debe haber también aquí una alusión a el eludir este sistema de control. Y que además que no haya existido una omisión en la supervisión de todo este sistema que hemos puesto en marcha. Es decir, poder demostrar que hay un suficiente control por parte de la persona que se va a encargar de esto, que es el oficial de cumplimiento, como veremos ahora. Estos son los requisitos para poder eludir esta responsabilidad de la personalidad jurídica en el caso de que los riesgos se materialicen en delitos. Bien, esto conocemos un poco ya la definición, el concepto y qué se entiende por un sistema de compliance penal.
Pero ¿cómo integro yo esto en mi organización? Pues vamos a daros una estructura muy sencilla en cinco pasos, 5 escalones que nos van a ayudar a integrar este sistema de compliance en la organización. Veis que parte un poco de la identificación de los riesgos, luego pondremos en marcha una serie de protocolos para prevenirlos. Debemos obviamente controlar y monitorizar todos estos riesgos para evitar que se materialicen o ver efectivamente si se están materializando. Aquellos riesgos que se hayan materializado deberemos resolverlos y finalmente veis también que hacemos hincapié en la formación. Vamos a ver también que dentro de los sistemas de compliance penal la formación juega un papel muy importante porque va a ayudar a que podamos demostrar que por nuestra parte hemos formado e informado a toda la plantilla acerca de todas las barreras que hemos ido poniendo para evitar la materialización, como os comentaba, de estos riesgos. Entonces, si os parece, vamos a ir viendo uno a uno estos 5 sencillos pasos que formarían parte del sistema de compliance. Aquí también tened en cuenta que en la normativa no se define una estructura básica o una estructura modelo que deban tener estos sistemas de compliance. Sí que veremos un poquito más adelante que hay algunas fuentes que nos pueden servir para inspirarnos, para inspirar este sistema nuestro de compliance y nos pueden servir un poquito de apoyo, pero no hay un modelo estándar como tal definido por la normativa. Pues bien, el primero de estos puntos clave o de estos escalones que os comentábamos es que debemos identificar cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. Antes, cuando veíamos los posibles delitos, algunos de los posibles delitos en los que podemos incurrir, no todas las organizaciones van a estar expuestas del mismo modo a incurrir en delitos de cada tipo. Con lo cual aquí de lo que se trata es de clasificar y de detectar esos riesgos para poder ver cuáles son prioritarios y en cuáles debemos de alguna manera esforzarnos más, poner más barreras preventivas para evitar que se materialicen. Esta tabla que estáis viendo aquí se llama un mapa de riesgos y lo que hace es clasificar los riesgos a los que se enfrenta la empresa teniendo en cuenta 2 variables. La probabilidad de que ese riesgo se materialice y el impacto que va a tener la materialización de ese riesgo. Veis también que en esta tabla incluimos estas 2 variables, probabilidad de impacto. En cuanto a probabilidad, puede ser alta, muy probable, probable o poco probable. Y en cuanto al impacto, pues el impacto puede ser muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. Cuando estas 2 variables se cruzan, nos crean estas diferentes casillas. Veis algunas en azulito, en la que realmente pues, la gravedad como tal es más baja. Veis algunas casillas en verdecito. Tenemos aquí ya una gravedad más alta. Algunas en naranja y algunas en rojo, que son aquellos riesgos que tienen una probabilidad alta o muy alta y en los que el impacto de la materialización de ese riesgo pues, es realmente muy alto o alto. Entonces, en estos casos sí que los riesgos que se encuentren en la parte superior derecha del mapa de riesgos van a requerir por nuestra parte una mayor atención que aquellos que se encuentren en la parte inferior izquierda. En este caso, esto sería lo primero que debemos realizar para ver qué riesgos son y cuáles son las consecuencias de estos riesgos y en cuáles centrarnos. ¿Vale? Esto es algo que debería hacer el oficial de cumplimiento, ahora veremos quién se encarga de esto, pero en todo caso teniendo toda la información y todo el apoyo por parte de las diferentes áreas de la organización. Una vez identificados estos riesgos, ya sabemos a lo que nos enfrentamos, vamos a ver cómo salvaguardamos que esto se lleve a cabo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy sencillo, a través de una serie de protocolos o a través de una serie de procedimientos que integremos en nuestra organización. No son compartimentos estancos y no son cosas separadas, sino que realmente forman parte del mismo sistema de gestión. En este caso, por ejemplo, si hemos detectado que existe un riesgo alto, por ejemplo, de cohecho o de soborno, porque trabajamos con la administración pública y pues, en un determinado momento puede haber alguna gratificación, algunos regalos comerciales, pues oye, vamos a establecer un procedimiento para ver estos regalos comerciales, qué valor tienen que tener, a quién se pueden hacer, a quién no, en qué circunstancias y vamos a regular todo esto a través de un procedimiento. Pues sería una manera de, una vez detectado ese riesgo,
que para nosotros puede ser estratégico, en el caso que os comentaba, vamos a regularlo y vamos a también, obviamente, difundir este procedimiento para que sea conocido y para que, en caso de que esto se materialice, podamos demostrar que existe el procedimiento y que además este procedimiento se ha comunicado. Una vez hemos puesto en marcha todas estas herramientas, lo que tenemos que hacer es monitorizar, controlar y detectar posibles desviaciones o posibles irregularidades que se puedan dar. En este sentido, veis que tenemos aquí cinco pasos, 5 consejos a la hora de poner en marcha estos sistemas de monitorización. En primer lugar, debemos establecer una planificación clara. Cada cuánto tiempo, por ejemplo, va a haber una revisión, si existe un protocolo de acoso, de ese protocolo de acoso. Y además, mediante qué indicadores, obviamente, pues vamos a controlar si se está cumpliendo con lo establecido en dicho protocolo, en dicho procedimiento o no. Esta es la fase más importante porque a partir de ahí pues van a venir las otras fases. Vamos a recopilar datos. El encargado de recopilar los datos será el oficial de cumplimiento y deberá ir área por área a cada una de las áreas que se encargue de recopilar la información correspondiente y obteniendo datos para ver si esos indicadores se están cumpliendo o no. Habla aquí también de que debemos ser proactivos y proactivas en el sentido de que no debemos esperar a que haya una alarma, a que haya una luz roja, sino que si podemos de alguna manera poner en marcha sistemas que sean preventivos o indicadores que nos puedan arrojar información relevante en un estado muy inicial del inicio del problema, pues estupendo y mejor. Habla aquí también de formar e informar, es decir, debemos contarle a los trabajadores y las trabajadoras cómo vamos a medir esto, cómo vamos a monitorizarlo y qué información necesitamos de ellos y de ellas. Por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a controlar o que hay un protocolo para evitar la masculinización de determinados puestos de trabajo, pues oye, a lo mejor le tengo que decir a cada persona responsable, oye, me tienes que pasar este reporting cada 6 meses, por ejemplo. Pues debemos, obviamente, informar y formar a esas personas sobre la información que deben transmitir al oficial de cumplimiento. Todo esto se tiene que documentar, obviamente, y cuando sea posible, automatizar. ¿Vale? No sé si existen en muchas empresas, existen sistemas de gestión, existen plataformas, portales de la persona empleada. Pues si tenemos a nuestra disposición todas estas herramientas, utilizarlas. Pues por ejemplo, esto me servirá para que si ponemos en marcha, sigo con el ejemplo del protocolo de acoso, si lo ponemos en marcha, si lo enviamos y lo subimos a ese portal de la persona empleada, podremos de alguna manera también demostrar que todas las personas de la empresa han tenido acceso a ese protocolo o a ese proceso. ¿Vale? Entonces, esta fase realmente también tiene mucha importancia. Cuando la cuarta de las fases, cuando el riesgo se acabe materializando, aquí lo que deberemos hacer es recurrir a los sistemas de reparación y buscar una resolución para ese riesgo. Pues imaginemos que nos llega una denuncia por acoso. Pues aquí de lo que se tratará es que yo conozco que dentro de ese protocolo se establece que pues, se debe reunir la comisión de acoso para evaluar la situación, tiene que haber una investigación en X días, entonces debemos aquí poner en marcha o activar todo ese proceso para resolver el problema que se ha generado y la materialización del riesgo. Y finalmente hablamos de que es importante, igual que os comentaba aquí en este cuarto escalón de la monitorización, que debemos formar, pues obviamente debemos dentro de este sistema de compliance tener un punto que se encargue de definir a cada puesto de trabajo o a cada uno de los niveles de la organización a qué riesgos se enfrenta cada uno y formarlos, informarlos acerca de, oye, estos son los riesgos que tienes más a mano, vamos a contarte pues, cómo debes evitarlo, qué tipo de precauciones debes tener y qué conducta esperamos de ti frente a este tipo de cosas. Con todo esto, al final, lo que conseguiremos es tener un sistema holístico de cumplimiento normativo y poder demostrar que hemos tomado todas las precauciones y hemos tomado la diligencia debida en cuestión de cumplimiento normativo. ¿Vale? Es una cuestión compleja, pero bueno, hemos querido ofreceros estos 5 pequeños pasitos para integrarlo. ¿Quién se encarga de todo esto? Pues se encarga el Chief Compliance Officer o el oficial de cumplimiento,
es una figura, va a ser una persona que se va a encargar de controlar todo este sistema y de poner en marcha todo este sistema. Es un cargo que no está regulado como tal y sus funciones estrictamente determinadas en el marco jurídico, pero en todo caso sí que vienen una serie de pautas sobre qué responsabilidades más o menos va a tener esta figura. En este caso es una persona que debe contar con formación en compliance, debe conocer estos sistemas, cómo ponerlos en marcha y cómo gestionarlos, debe tener también autonomía dentro de sus funciones, debe poder acceder a información en diferentes sistemas o áreas de la empresa, debe ser una persona que cumpla de manera suficiente con sus responsabilidades, con sus tareas. Debemos demostrar, fijaos, hablábamos antes de demostrar que no había habido una omisión de los deberes de monitorización y control, con lo cual debe ser una persona responsable y que haya también una documentación que avale esta responsabilidad. En todo caso, tiene también la función de informar sobre riesgos e incumplimientos que se den desde diferentes áreas de la empresa y su función pues, constituye ser una barrera o un escudo frente a la posible materialización de riesgos penales que se puedan dar desde la organización. Además, fijaos que va a ser una especie de puente entre la empresa y la Junta General o la dirección de la empresa para prevenir esos riesgos penales. Esto es un poco la primera imagen o el marco que debemos tener en la cabeza cuando hablamos de oficial de cumplimiento. Una vez tenemos contextualizada un poco la figura, pues cuáles son sus responsabilidades concretas que sí que vienen de alguna manera esbozadas en la normativa española. Pues vemos que debe encargarse de identificar las obligaciones de la empresa. Pues dependiendo del sector, podemos incurrir en una serie de delitos u otros, pues debemos saber cuáles son esas obligaciones y a qué riesgos, como estáis viendo también, identificar y atender los riesgos derivados de las relaciones con clientes, con proveedores, con diferentes stakeholders en la organización. Esto se hace, por ligároslo todo, con ese mapa de riesgos que veíamos. Debe tener además una visión general de la empresa, debe comprender sus procesos y los procedimientos que están integrados en la empresa, debe conocer el funcionamiento. Debe proveer o coordinar formación a la plantilla, en el caso de que no la provea directamente, pues debe estar un poco al tanto de qué tipo de formación respecto a estas cuestiones están recibiendo los diferentes puestos de trabajo, debe asesorar también a la organización en materia de compliance, implementa las medidas y los controles que planifiquemos por parte de la organización, monitoriza el funcionamiento del sistema, ¿vale? Es un poco el encargado o la encargada de controlar que los indicadores se van cumpliendo y también debe describir las obligaciones de cada una de las áreas funcionales de la empresa en cuestiones de compliance, es decir, qué datos me debes aportar y qué indicadores debe cumplir cada una de esas áreas. Estas serían un poco las responsabilidades. ¿Cuál es el perfil o qué necesitaría esta figura del compliance? Como hemos hablado antes cuando hablábamos de las premisas, debe ser una persona con formación en materia de compliance y debe ser una persona, de alguna manera, que tenga formación e información sobre el contexto normativo de la empresa y que tenga unos mínimos conocimientos demostrables en estas cuestiones. ¿Vale? Este sería el único requisito como tal. No hay un perfil estándar, sino que podría ser este tipo de perfil. Vale, esto hemos visto un poco cuál es la estructura, cuáles serían los pasos para integrar este sistema de compliance. Pero, ¿dónde puedo yo apoyarme? Tú me has contado, David, 5 puntos, pero ¿dónde puedo yo obtener más información para apoyarme en algún sistema o en alguna guía y empezar un poco a desarrollar este sistema? Pues bien, tenemos una serie de estándares, algunos son genéricos y algunos son específicos para algunas cuestiones, pero en cuestión de compliance, a nivel genérico, estándares genéricos, hasta el año pasado teníamos una norma ISO, la 19600, que no es certificable. Es decir, no podemos obtener una certificación como que tenemos un sistema de compliance penal acorde con la ISO 19600. Podríamos hacer una declaración, pero en todo caso no era una norma certificable. En España, bueno, además la 19600 hacía referencia al marco normativo español, con la transposición también con la UNE 19601.
Lo que ocurrió el año pasado es que se publicó una norma ISO, la 37301, que esta ya es una norma certificable, que establece unas pautas claras acerca de cómo poner en marcha ese sistema de compliance. Los 5 puntos que os hemos puesto están un poco basados, muy resumidos, pero basados en esta estructura que propone la nueva norma ISO. Y bueno, que debemos conocer para orientar y para inspirar nuestro sistema de cumplimiento normativo. Y además debemos saber que existen además algunos estándares específicos. Tenemos, por ejemplo, el estándar 37001 para todo lo que tiene que ver con la prevención del soborno en la organización, pero tenemos otro tipo de estándares como el 37002, que lo que vienen es a controlar las posibles desviaciones que puede haber en la gestión de diferentes temas como el acoso, ¿vale? Dentro de la empresa. O sea que de manera general para armar el marco nos vamos a la 37301 y luego ya a consultar algunos estándares específicos. Aquí veis algunos de los requisitos de la UNE 19601 que han sido traspuestos a esta norma certificable como os comentaba, aprobada el año pasado, y que podéis ver que encaja perfectamente con estos puntos que os comentábamos. Identificar los riesgos, disponer de recursos suficientes para poder armar este modelo, usar procedimientos y protocolos para prevenir los riesgos, adoptar o corregir cuando esos riesgos se materialicen las acciones que correspondan por parte de la empresa. Tiene que ser un sistema que se supervise y controle y que cree una cultura de cumplimiento normativo dentro de la organización. ¿De acuerdo? Y pasamos aquí, para terminar, simplemente, veis que hemos sido un poquito intenso con el tema de la formación, pero porque además es uno de los pasos más sencillos para empezar a integrar el cumplimiento normativo. Y es algo muy importante, ya no solo la formación, sino la información, es decir, que nuestra plantilla conozca los diferentes protocolos y procesos que hemos puesto en marcha, deben conocerlos para poder nosotros asegurar que hemos sido lo suficientemente diligentes en esta cuestión. Entonces podemos formar a la plantilla en materia general de compliance, que conozcan lo que es y los riesgos generales a los que se enfrenta cada empresa. Esta formación además puede adaptarse a los diferentes roles, a los diferentes puestos de trabajo que tengamos en la organización. Debe adaptarse también, obviamente, al nivel de conocimiento y de competencias de cada uno de estos puestos. Es una formación inicial, pero debe ser también una formación continua en caso de que existan actualizaciones. Debe estar alineada esta formación, obviamente, con todo el sistema que hemos puesto en marcha. Debe introducirse en los planes anuales de formación, ser práctica, ser comprensible, ser relevante, ser evaluada para demostrar que ha habido una comprensión y una realización y una ejecución de esta formación y ser actualizada, registrada y conservada como en cualquier tipo de formación. Además, debe actualizarse cuando existan algún tipo de cambios en la empresa, como en las actividades en las que se está trabajando, en las políticas, en los procedimientos. Cuando existan cambios, debemos ya no solo formar a la plantilla, sino notificarlos también. Es decir, pues a través del portal de la persona empleada, notificar una nueva revisión del protocolo antisoborno, de regalías profesionales. Es decir, todo esto lo tenemos que comunicar. Cuando existan cambios en la estructura organizativa, cambios en materia de compliance, como os decía, actividades, productos o servicios, y cuestiones que tengan que ver con el seguimiento y el control. Cuando establezcamos nuevos indicadores o cuando establezcamos nuevas medidas, también debemos actualizar toda esta formación e información. ¿De acuerdo? Y con esto, estas pinceladas que os queríamos proporcionar en materia de compliance penal. Espero que os haya servido y que tengáis ahora un esquema claro, al menos de cómo abordar estas cuestiones. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, David. La verdad es que ha estado todo bastante interesante. Y bueno, tenemos algunas preguntas que han dejado los asistentes en el chat. Mira, la primera de ellas está relacionada con el oficial del cumplimiento y nos dicen si debe recaer en una sola persona o puede recaer en un comité.
Vale, perfecto. Es una pregunta interesante porque fijaos que he estado hablando constantemente de la persona, del oficial o de la oficial de cumplimiento. Es lo más habitual que sea una persona la que se encargue de estas tareas. Aún así, puede ser un comité o un grupo de trabajo que se encargue de todas estas cuestiones. Es algo a lo que puede optar la empresa, en todo caso, pues dependiendo también de los recursos materiales y de los recursos humanos de los que disponga, pero podría tirarse por cualquiera de esos dos caminos. Ujú, vale. Tenemos otra pregunta que también está relacionada con este mismo perfil y nos dicen si, qué perfil tiene que tener, es decir, qué conocimientos o qué currículum tiene que tener el oficial del cumplimiento y quién lo designa y quién lo sustituye y quién lo Vale, destituye, perdón. vale, de acuerdo. A ver, primero en cuanto al perfil, realmente en la ley no viene nada establecido taxativo, sino de lo que se habla es que es una persona que tiene que tener un conocimiento normativo, que pueda demostrarse que tiene un conocimiento del ámbito jurídico, por tanto puede ser una persona con estudios de derecho, puede ser una persona consultora, puede ser un abogado o abogada, puede ser una persona gestora, o sea que hay diferentes tipos de perfil que caben ahí. En todo caso, lo que sí que tenemos que poder demostrar es que esa persona ha recibido formación en materia de compliance. Si es algún tipo de formación en materia normativa, pues también viene fenomenal. Ese es el perfil que debe tener. Y en cuanto a la designación y a la destitución, en todo caso será la dirección de la empresa o a través de la Junta General, de la Junta Directiva, quienes decidan qué persona o qué personas van a llevar a cabo esas funciones. Vale. Mira, tenemos también otra. Nos preguntan qué penas se pueden imponer a las personas jurídicas. Vale, esta es importante también. Quizás lo podríamos haber incluido en la presentación porque es importante a qué nos enfrentamos en caso de que no funcionen bien estas barreras o de no demostrar la diligencia debida. Pues aquí nos enfrentamos desde multas hasta cierre de los locales de la empresa, suspensión de la actividad, aunque no puede ser superior a 5 años, suspensión de determinadas actividades en las que se haya incurrido en estos delitos, o puede haber incluso intervención judicial en algunos casos. También inhabilitación de contratar con la administración pública, con lo cual son penas que debido a su magnitud debemos tener especial consideración también y cuidado con todas estas cuestiones. Muy bien. Pues David, muchísimas gracias por estas aclaraciones. Y con esto damos ya por finalizada la semana de la responsabilidad social corporativa. Gracias a todos los que habéis asistido a este webinar. Y cualquier duda que se haya quedado pendiente la resolveremos a través de nuestro correo electrónico, que creo que ahora lo estaréis viendo en la pantalla, contacto@grupoedimacorporate.com. Y recordar que también en unos días recibiréis información sobre la demo gratuita de la píldora formativa que está relacionada con el tema de este webinar, con el compliance penal. Esperamos que os haya resultado útil y que lo podáis aplicar en vuestras empresas. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de esta semana que hemos dedicado a la responsabilidad social corporativa y esperamos contar con vosotros para siguientes iniciativas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, David.